Muy bien, seguimos en Desiguales y tal como les prometimos, estamos con Flor Alcaraz y también con Marisa Graham, defensora de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, adopción es el informe de hoy, Flor. Sí, así es, porque hace un par de semanas, no sé si se acuerdan, que conversamos acá del proyecto Cuidar en Igualdad, de las licencias que se estaban tratando en el Congreso, que se siguen tratando. De hecho, este miércoles hay una reunión de comisión por este tema y hablamos brevemente de adopción. Hoy en Argentina, si vos querés iniciar un proceso de adopción, no tenés ni un día de licencia en tu trabajo, ninguno, o sea, cero. Y en estas licencias que se están discutiendo se van a ampliar al menos a 12 días, que es lo que dice el proyecto de consenso que se espera que se debata en el recinto. Entonces, este tema tiene que ver con la agenda que está discutiendo el Congreso y hay a la vez una campaña que nos acercaron de diferentes maneras porque había intención de que se visibilice en la televisión pública, que es la adopción de niños grandes, que es un grupo muy específico de niños y niñas, adolescentes, que están en distintos lugares y que no son el grupo de preferencia para quienes buscan adoptar. Entonces se armó todo un grupo de familias que adoptaron para justamente visibilizar esto y de esto va el informe. Si les parece lo vemos. Dale. Me llamo Agustín y tengo 12 años. Me gustaría tener una familia para poder salir a pasear. Me gusta mucho caminar, el aire libre y la naturaleza. También estoy tratando de aprender a tocar algún instrumento musical. Los procesos de adopción en Argentina suelen estar asociados a largas esperas. Sin embargo, quienes adoptan niñas grandes o preadolescentes cuentan otras historias, otras experiencias. El colectivo Adopten Niñas Grandes surgió con 4 o 5 familias y ahora son más de 100 a lo largo y a lo ancho de todo el país. Vamos a conocer sus historias. Yo tenía 2 hijos biológicos de 27 y 24 años. Un día vi una película, vi Joel, de Carlos Sorín, que trata la historia de la adopción de un chico grande. A partir de eso nació un deseo que no se despegó y bueno, ahí fue que me decidí a inscribirme para adoptar a una niña. Yo en agosto me inscribí y en noviembre la conocí a Verónica y en enero ya estaba viviendo en mi casa. ¿Te acordás que en la entrevista habíamos dicho que tenga 4 o 5 años? Tiene 8. Sabes que te podés quedar en nuestra casa por un tiempo, ¿no? En un momento dije, bueno, ya está, tengo más de 50 años, no puedo tener un niño de 3 años ni un bebé. Ya no tengo edad para eso. Me presenté en varias convocatorias de niñas y niños de 15, 14, 13 años. Y específicamente me presenté a la de mi hija. El 9 de diciembre me llaman de un juzgado. En esa segunda entrevista me anunciaron que había sido seleccionada para vincular. Ahí te puedes imaginar, fue una emoción porque todo lo que yo había soñado por tanto tiempo, ya se estaba haciendo realidad. El 18 de diciembre ganamos la Copa Mundial, el 18 de diciembre conocí a mi hija, el 18 va a ser mi número de suerte. Lo que tiene que hacer una persona es anotarse en la página del RUAGA, que es el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. Sube online los papeles que piden, que son también muy sencillos, y no tiene que esperar que lo llamen para hacer una evaluación. Mi propuesta en este proyecto es muy puntual, tiene que ver con la licencia por adopción equiparable a la maternidad biológica. Tenemos que garantizar a esas familias, a esas madres o esos padres que deciden maternar o paternar a través de la adopción, la posibilidad de esas licencias. Creo que tenemos que hablar de estas cuestiones y me parece bárbaro que estemos dispuestos y dispuestas a hacerlos. Todo este sistema de licencias en adopción está poniendo el tema de la construcción de familias adoptivas, que es un modo de construcción emocional muy, muy bueno. Lo está posicionando en distintos momentos. Como decís, al inicio, que es la construcción familiar más tradicional, y uno puede formar una familia también con chicos adolescentes. Cuando ella vino a vivir acá, me pedía que le cantara canción para irse a dormir, pero no eran canciones de cuna. Yo me tuve que aprender todas las canciones de trap. Bueno, así fue como se fue armando nuestro vínculo. ¿Qué se puede hacer desde el Estado, desde las políticas públicas, para cerrar esta brecha de información que hay sobre la adopción? Súper interesante, Flor, y que la verdad que las historias son emocionantes. Yo les decía recién, mientras veíamos el informe, que una noche viendo TikTok empecé a ver videos, porque tienen un muy buen TikTok desde esta agrupación,
y las historias eran una más linda que la otra y también una más profunda que la otra, porque detrás, Marisa, había mucho abandono, mucha espera, mucho tiempo creyendo que los sueños se iban a cumplir y eso no ocurría. ¿Se está empezando a cambiar algo en ese sentido en la Argentina o todavía falta mucho? A ver, la adopción de chicas y chicos grandes, grupos de hermanos o nenas y nenes con alguna patología, aunque sea leve, sigue siendo complicada en la República Argentina. Es interesante que esta agrupación de mamás y posiblemente papás por adopción haga este tipo de campaña porque está mostrando que es posible, que sale bien y que de alguna manera también cubre este deseo de hijo, ¿no? Este deseo de hija, de tener un hijo, de tener una hija. Me gusta mucho una de las señoras cuando dice, bueno, yo me di cuenta que cumplí creo que 50 años y no puedo tener un bebé. Entonces, es ese clic que hay que a veces hacer, que una persona sola o una persona o un matrimonio de gente muy grande está esperando adoptar un bebé de 0 a 1 año y es difícil, eso se complica. Pero me parece muy interesante que estos papás y estas mamás muestren que es posible armar una familia por adopción con chicos más grandes y chicas más grandes, con historias complejas. Ahora, también un bebé o una bebé puede tener tras de sí una historia muy compleja, que incluso puede haber iniciado mucho antes de que naciera, en las condiciones en que estaba la mamá, la progenitora. Es decir, que en general los niños y las niñas solas tienen alguna historia compleja. Marisa, o triste. ¿cuáles son los temores o los prejuicios que perciben? Y yo quiero hacer quiero complejizar un poco la cosa, porque es cierto que vienen con historias, como vos lo decías, para las cuales hay que tener herramientas, hay que tener, no sé si vocación, pero seguramente hay que informarse y prepararse de una manera muy concreta para vincularse de esa manera o para que eso se lleve adelante. ¿Cuáles son los temores y los prejuicios y qué herramientas hay para poder colaborar en ese sentido? A ver, tener un hijo o una hija ya es un tema, ¿no? Sea por la vía de adopción, sea por la vía de la naturaleza, por reproducción humana, la maternidad y la paternidad no son nada cosas sencillas en la vida, ¿no? Ahora, cuando uno decide tener una hija o un hijo por adopción, hay que hacer un trabajo superior o mayor, porque primero no es una decisión fácil, lo decía antes. Segundo, el RUAGA, del cual hacen mención, acá en Capital es RUAGA, sino que en cada provincia hay un registro. Ese registro está unificado, lo cual es muy bueno también, porque no es que la pareja de Santa Cruz tiene que viajar por todas las provincias a ver dónde hay un niño o una niña, sino que están unificado ese registro. Los registros no son un registro como el registro automotor. En los registros, algunos mejor, otros peor, se trabaja el deseo de tener una hija o un hijo por adopción. Y se le dan a las familias, a estas personas, se les dan herramientas. Pero lo primero que hay que trabajar fuertemente es si ese deseo, si son 2 personas, lo tienen los 2. Vos te das cuenta, bueno, yo de escuchar tanto, a veces te das cuenta cuando uno lleva la delantera y el otro va un poco atrás, entonces eso hay que trabajarlo. Y hay una evaluación sobre eso, además. Hay una evaluación, pero además de evaluación hay mucho contacto entre otras y otros que están en la misma situación, pero en relación a la espera a la cual te referías, los adultos esperan, pero más esperan los nenes y las nenas. ¿En qué situación están mientras efectivamente transcurre la decisión de si son adoptados o adoptadas? En casas, en hogares. No, están en hogares, en residencias, en instituciones públicas o privadas, de formato más residencial o de formato familiar. Hay algunos, y además hay que tener en cuenta otra cosa, que las chicas y los chicos y las nenas y los nenes también adoptan. Uno está acostumbrado a pensar la adopción desde el adulto. Adopta una familia. Y no desde los niños. Claro. Bueno, yo tengo la obligación de verlo desde el lugar de las niñas y de los niños. Y entonces, yo digo, a veces fracasa una adopción, no por los adultos, sino porque la nena o el nene no elige esa adoptó. familia.
Hay un dato que me llamó la atención, que aproximadamente la misma cantidad de niños y niñas grandes, preadolescentes, que están esperando ser adoptados y adoptadas, es el mismo número de personas anotadas en el registro para buscar niños y niñas adoptantes. Adoptados. Lo que pasa que las preferencias que ponen son en general entre 1 y 7 años, entonces esa brecha nunca se cierra. Claro. Y está siempre igual ese número. Es eso lo que nos encuentra, ¿no? Este derecho que tienen las niñas y los niños, que el Estado debe garantizar, salvo que las nenas y los nenes no quieran, o chicos y chicas que no quieren ser adoptados, con el anhelo, el deseo de ser padre o madre por adopción. Claro. Y es eso lo que a veces no logramos, ese encuentro previo, que es prejudicial, que no tiene que ver con la ley. Hay un mito, el mito es ese. Y alguien lo dice, no, bueno, ¿cuánto se tarda en adoptar? En realidad, la adopción, el juicio, soy abogada, el juicio estrictamente el procedimiento es de uno de los más cortos del derecho civil. ¿Qué se puede mejorar? Tarda el encuentro anterior. Claro, ¿qué se puede mejorar? ¿Qué se puede hacer en lo inmediato? ¿Qué decisión hay ahí por tomar? ¿Qué moneda está en el aire sobre esto? A ver, nosotros venimos trabajando, se trabaja mucho en la República Argentina sobre la adopción, y lo que falta es trabajar más y mejor con el mundo adulto, que tiene deseo de constituir una familia con hijos, hijas, porque también una pareja puede ser una familia sin hijos y sin hijas, y que uno puede satisfacer este deseo de ser madre o de ser padre con una persona, con una nena, un nene un poco más grande. Y vos fuiste generosa, porque la verdad que la mayoría de los postulantes prefieren niños de 0 a 1 año. Claro, bebés. Fíjate que un embarazo normal son 9 meses. Claro, sí. Entonces, tener un niño de 0 a 1 año, y además porque pasa otra cosa, y con esto te dejo. A ver, en la República Argentina no hay tantos bebés o bebas abandonadas. Eso habla bien de nuestras mamás y nuestros papás y nuestras familias. Claro, llegan a estar en países, situación de adoptabilidad cuando no son bebitos. Cuando son más grandes. Cuando son más grandes, o claro. grupos de hermanos también. Ahora, en el Congreso se está discutiendo esto que decíamos, las licencias Sí. para personas que quieren adoptar. Esa es una forma también de destrabar y de dar facilidades desde el Estado para iniciar estos procesos. ¿Qué otros proyectos de ley hay? Eso es justicia. Eso es igualdad ante la ley y es justicia. Ni siquiera puede trabar o destrabar, pero además es algo de estricta justicia. Claro. Mi institución, que sea Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, somos alrededor de 170 y tenemos un estatuto para todos los que allí trabajamos, que le da la misma cantidad de días a hombres y mujeres o personas Claro, pero es una diversas. excepción. Eso tipo hay que buscar el lugar indicado. Claro, y para la adopción la misma cantidad de tiempo. Y no solo para la adopción, sino también para la guarda preadoptiva, Sí, hoy porque tenés es el 0 días. momento. Hoy no tenés Bueno, es como el eso padre es que una- tiene 2 días Eso es corridos al exactamente nacimiento. eso. Bueno. El padre tiene 3 días y la madre 3 meses, es ridículo. Entonces, eso es algo que se está trabajando en el Congreso, como bien decías, y yo creo que de la ley de cuidados eso va a salir, por lo menos es lo que a mí me llega del Congreso. Eso tiene que salir. Hay transversalidad porque y es de hay estricta acuerdos justicia. también. Hay acuerdos sobre ese punto. La ley de cuidados tiene otras cosas Marisa, que no hay tanto acuerdo. Estamos en un momento en que deconstruimos y volvemos a construir de otra mirada el concepto de familia. Sí. ¿Eso ayuda para, por ejemplo, en este caso Pero por particular? supuesto que sí. Ayuda. Mira, hace 50 años atrás las mujeres falseaban un embarazo y anotaban a los niños como propios, las mujeres y los matrimonios, porque era había ciertos pudores o prejuicios o autoprejuicios de decir adopté, ¿no? Por 2 cosas. Primero porque las mujeres hace 50 años atrás teníamos solo un destino posible, Claro. que era ser madre. Claro. Y vos si no eras madre no servías a los fines que existíamos las mujeres en este mundo. Y en el caso de los varones, la imposibilidad de tener hijos, la esterilidad, se confundía con la potencia o la impotencia y no tiene nada que ver. El señor puede ser muy potente y ser estéril o viceversa. Entonces,
hemos avanzado mucho en estos 50 años, muchísimo. Entonces ya nadie oculta, al contrario, la gente dice he adoptado y la familia se reúne, los amigos y se festeja la adopción. Sí. Antes se ocultaba, por lo cual hemos avanzado un montón. Bueno, ojalá haya más historias como estas, ¿eh? También, y lo mencionabas vos, Flor y Marisa, el hecho de adoptar más de un niño o una niña, ¿no? Adoptar hermanitos. Y que se son les muy permita emocionantes después también la esas del historias. vínculo. Sí. Porque nosotros tenemos un caso ahora de una jovencita de 15, 16 años que ella no quiso ser adoptada, pero adoptaron a sus 2 hermanitas más chiquitas, 2 hermanitos. Y ella dijo que por favor quería que le aseguraran que iba a seguir teniendo relación con estos hermanitos. Y el juez se lo está impidiendo. Entonces, hay que saber que posiblemente grupos de hermanos no sean todos adoptados o sean adoptados por familias distintas, y eso está funcionando en muchos casos, y esas familias se comprometen a que las hermanitas y los hermanitos sigan teniendo un vínculo fraterno, Claro. aunque tengan papás y mamás adoptivos distintos. ¿Podemos reiterar dónde se puede buscar más información sobre esto? Yo creo que el mejor lugar es la Dirección Nacional de Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos, que es el DNRUA, que está en el Ministerio de Justicia de la Nación. Allí tienen toda la información y se pueden anotar en los registros y iniciar este proceso, que más que un proceso judicial es un proceso subjetivo, donde hay equipos. Insisto, en algunas provincias se trabaja mejor, en otras peor, como en todos lados, pero hay equipos muy buenos que ayudan a entender que uno se pasa la vida cuando es madre, muchos más años planchando guardapolvos que cambiando pañales. Gracias, Marisa, por haber venido, Flor, como siempre. Gracias.